Hola, este es el primer video de mi canal. Bueno, no es el introductorio, pero es el primer video. Y me gustaría decir, hola, me llamo Iñaki y tengo 18 años, eso no importa la verdad. Eso estará todo en el video de introducción, que probablemente lo grabaré otro día, en otro momento, qué sé yo. Pero básicamente este va a ser el primer video que voy a grabar y por eso estoy tan nervioso y tan incómodo. Más o menos eso. ¿Y qué nos trae aquí hoy? Este canal, la verdad, hasta el día de hoy lo he estado pensando un par de días y no sé de qué se va a tratar. Simplemente voy a hablar cosas que quiero compartir con el mundo, aunque lo vean 3 personas o no lo vea nadie, o lo vea yo mismo, o lo vean millones de personas. La verdad no lo creo, pero el tema de hoy es algo que escribí, que he pensado hace mucho tiempo, de qué es un sabio. Ya, el tema de qué es un sabio me ha carcomido la cabeza mucho tiempo. Y yo creo que es un tema bastante interesante, al menos mi postura, y la quiero compartir con ustedes. Bueno, si vamos a la definición de la Real Academia Española, sabio o sabia tiene un significado, al menos eso aparece, que tiene sabiduría o grandes conocimientos. Su superlativo es sapientísimo. ¿Ya? Y yo veo esto y digo, esta información es como muy básica, ¿no? Y yo he decidido, yo con mi ego de persona de 18 años, yo he decidido darle otra connotación a ese significado. O sea, a esa palabra. Y sin más dilación, eh, ¿qué es un sabio? Eh, Básicamente lo estuve pensando y como ya dije mucho tiempo y tuve muchas ideas, pero no puedo decirlas todas porque algunas se me olvidan, algunas son muy extrañas, algunas no tienen nada que ver y se van simplemente. Y básicamente yo lo que quería decir es referenciando al, al jaque conquistador de One Piece. Y si tú no has visto One Piece o no vas en capítulo 400 en adelante, y tú dirás, ¿cómo has visto 400 capítulos? Mucho tiempo libre. Y ponerlo en por dos. Eh, Básicamente lo interesante de este poder es que es capaz de erguirse y levantarse sobre las personas. Al menos eso se dice. A lo mejor Oda, el autor de One Piece, dice en un año, dice, no, esto es mentira. Bueno, nada que ver. Básicamente yo planteo que este poder solo lo tienen unos pocos. Y el verdadero poder del sabio, de quien es el sabio, es poder hacer las cosas a su manera. Poder aprender de los demás y hacerlos felices a los demás siendo feliz él mismo. Es alguien único e inolvidable. Que es como algo que yo quiero alcanzar y yo creo que todo el mundo quiere alcanzar algo parecido en el fondo. No es el sabio, no es el druida de Asterix y Obelix, de barba blanca que camina con un báculo, un bastón, como Gandalf, como Dumbledore, o una persona que lee 10.000 páginas en un día. No sé si eso es posible, de más que alguien pueda hacerlo, pero yo opino, por ejemplo, en el mismo ejemplo, el verdadero sabio es quien puede aprender y enseñar exactamente lo mismo de las 10.000 páginas en 50, o que puede transformar ese conocimiento tan abstracto o tan complicado en algo de cultura general. Por ejemplo, eh, hay alguien para quien, o sea, para mí es un sabio increíble que nos dejó hace muchos años, así que no voy a decir que lo extraño porque nunca lo conocí, que se llama Albert Einstein. Y es como obvio. Y básicamente,
es el sabio, el del pensamiento complejo, sino el que logra que lo entienda al simple. Eso es lo que escribí yo. Y básicamente Einstein, mediante su imaginación, daba ideas tan complejas de una manera simple y para que muchas personas normales, no letradas, lo entendieran. Porque un gran problema que yo considero que hay en el mundo es la falta de educación. Y la falta de educación es un problema muy grave y también es parte de, en mi opinión, de conceptos muy elitistas. Básicamente, al menos aquí en Chile, no conozco la situación de Oriente o de Oriente Medio o de Europa o de África o de Norteamérica, hablando de México, Estados Unidos y Canadá, porque no he estado ahí, no he visto ahí, no sé cómo funciona el mundo ahí. Algo sé, algo tengo que saber porque vivimos en el mismo mundo, pero básicamente les voy a dar un ejemplo a continuación. ¿No les ha pasado que en el colegio, liceo, escuela, como le llamen en tu país, universidad, instituto, cualquier lugar en el que tú vayas a aprender, básicamente, bueno, también cursos online, pero bueno, eso es otro tema. Básicamente no les enseñan lo que les podrían enseñar y solo los profesores, hay muchos profesores mediocres al menos en América Latina y no sé si en el resto del mundo, ojalá no. Básicamente muchos profesores se basan en pasar el temario y que entienda el que tenga que entender y el que no, pues que se joda un rato, ¿no? Y básicamente hay algunos a los que nadie les entiende, no son capaces de soltar sus ideas claramente. Probablemente tú no estés entendiendo a lo mejor o no me estoy dando a explicar bien con mis puntos de vista. Y eso es totalmente normal porque no tengo ni puta idea de cómo enseñar las cosas. Y también no suelo hablar mucho a cámara. Bueno, esta es la primera vez que hablo a cámara en un video de YouTube. Y ni siquiera sé si esto estará en YouTube. Y bueno, básicamente este fenómeno le llamo anticonocimiento. ¿Qué es el anticonocimiento? El weón que se cree que sabe mucho, pero que es incapaz de enseñar a los demás. Que es incapaz de transferir ese conocimiento a los demás. Que es como algo que me acordé que pasé en la universidad hace poco sobre la educación bancaria de Paulo Freire, un texto que es La pedagogía de la liberación, que les recomiendo leer, aunque me fue mal en esa evaluación, me fue mal sinceramente, pero lo que entendí es algo bastante potente que se planteaba hace ya muchos años y que parece que nadie toma en cuenta, que es que hoy día voy a, entre comillas, citar a Paulo Freire, a lo mejor les dejo una cita por aquí. Básicamente, el profesor es menester de X conocimiento y se lo entrega a X alumno. Entonces, bueno, y alumno, porque básicamente es como si yo tuviera este lápiz, ¿se ve? Sí. Este lápiz y te lo diera a ti partido por la mitad. Y no lo quiero romper porque me gusta mucho ese lápiz, pero se entiende. A lo mejor no te doy todo, normalmente no te puedo dar todo lo que sé, pero te puedo dar las maneras para que tú tengas esa curiosidad, que es algo que no se fomenta hoy en día. Con todas las tecnologías que tenemos a alcance, cada vez nos estamos volviendo más simples. Eso es lo que pienso yo, porque digamos generación de mi abuelo, de mi papá, de mi bisabuelo,
Y creo que un poco más acá no, porque ahí no le interesaba tanto el conocimiento. Básicamente decían, si yo no sé algo, tengo que, por ejemplo, nuestros papás, o si eres más viejo tú, o o si eres muy joven, tus abuelos, a lo mejor, no sé edades, la verdad, no sé qué edad tienen, eh, básicamente decían, yo voy a ir a aprender X a la biblioteca de X lugar. Y tenían que hacer todo un viaje para ir y volver con X conocimiento. Y ahora es simplemente abrimos tu buscador de confianza, escribimos X, digamos, ¿por qué el reggaetón es tan mala música? Una opinión personal. En parte sí, pero bueno, eso es otro tema. Ya tengo idea para otro video. Básicamente, no fomenta, ahora mismo no se fomenta la creatividad y ese espíritu de buscar, de aprender que tenía otras personas. Hoy día nos conformamos con, lo puedo buscar en cualquier momento. No necesito saber multiplicar porque lo puedo buscar en cualquier momento. No necesito saber eh, qué es una tabla periódica porque o cómo se ve la tabla periódica porque lo puedo ver en cualquier momento. Y si en algún momento no aparece, si en algún momento toda esta fantasía tecnológica que antes se podía tomar como futurista desaparece, nos volvemos muy inútiles. Sobre todo, por ejemplo, en cortes de luz, que hace poco se cortó la luz y estaba jugando una partida de LOL muy complicada para mí, porque soy muy malo. Y bueno, se cortó la luz y uno se vuelve prácticamente inútil. Y con cómo van las cosas en el mundo, parece que se puede cortar la luz más seguido por fenómenos de, de vientos, de huracanes en otros países. Ojalá no en Chile, porque me da mucho miedo. Terremotos, X. Todo depende del lugar. Y no sé, me parece como que nos estamos volviendo cada día no más imbéciles, en parte sí, pero menos, o sea, más sabiondos, pero menos sabios. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es eso de más sabiondos pero menos sabios? En pocas palabras, lo que dije delante, que si yo quiero este mate, puedo buscar, este cosito de mate. Soy capaz de pedirlo por AliExpress, Temu, Mercado Libre, X. Soy capaz de pedirlo por ahí. Y es muy fácil, es muy fácil. No te voy a decir que sea difícil. Pero si algún día nos quedamos sin eso y no podemos salir, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido la pandemia de 2020 a 2022, más o menos, sin internet? ¿Cómo lo hacíamos? Si habían cortes de luz todo el tiempo, si... Me explico que a lo mejor no me podía tomar este mate. Y tú dirás, a ver, puedo sobrevivir sin un mate. Obvio, pero es un ejemplo. Es un ejemplo, querido. Espabila. Eh, básicamente eso. Y también yo creo que hay una problemática en fondo, en parte de esto. La problemática, considero, bueno, sumado a lo de las inteligencias artificiales, que considero que nos estamos haciendo cada vez más ignorantes. Considérese ignorante como una persona que habla sin saber, como si supiera. Porque si tú no sabes algo, está bien, no tienes por qué saberlo todo. Y nadie lo sabe todo. Pero ¿por qué tienes que hablar como si supieras de algo? Probablemente todos lo hacemos, incluso inconscientemente.
Y eso es bastante malo si tienes una postura importante. Por ejemplo, si eres presidente, youtuber, no está al mismo nivel, pero si eres una persona que tiene influencia en el mundo, en la sociedad, tu palabra importa y tus actos importan. Si por ejemplo yo digo, el coronavirus no existió, ¿cómo le dices eso a la persona que perdió a su abuela por el coronavirus? O que perdió a su primo lejano, o que... Bueno, primo lejano, a lo mejor no le importa. Que perdió a su hijo, o sea, amigo. No puedes decir informar o vertir una opinión infundamentada. Y no sé por qué me estoy diciendo esto, si está yéndose del tema, pero yo creo que un sabio es capaz de... es dueño de sus silencios y a la vez carente de palabras a la hora de hablar tonteras. Tendría que plantear eso un poco mejor. Tendría que plantearlo un poco mejor. Pero más o menos lo voy a decir así. Para que todo el mundo lo pueda... Para que todos lo podamos entender. Y algo que me recuerda es que hubo un proceso que se llamó la Edad Moderna, la Ilustración, y bueno, son procesos un poco distintos, pero en parte se congenian. Y yo creo que estamos alejándonos cada vez más de eso, a pesar de que me guste mucho haber estudiado esos dos momentos de la historia. Ay, me voy a poner más centrado. Me gustó mucho leer sobre eso, pero creo que nos estamos alejando. Volviendo a One Piece, por ejemplo, tiene un término que es el amanecer del nuevo mundo. Y yo lo tomé como algo que se puede relacionar un poco con la modernidad. ¿Por qué? Porque al momento de ilustrarnos, nos iluminamos de conocimientos. Nos iluminamos de curiosidad, nos iluminamos de lo que nos hace humanos, parece. De lo que nos aleja de cualquier tipo de mamífero. Aunque no estamos tan lejos, la verdad. O sea, opino que no estamos tan lejos, sino que nos sobran algunas cosas que por ejemplo a un chimpancé le faltan. Pero eso es a un nivel, en mi opinión, neurológico. No sé de esto. Pero tenemos muchas similitudes a nivel corporal, eso sí. Pero básicamente lo que yo estoy hablando es como la elitización del conocimiento va a llevar al anochecer del mundo. Y eso lo dejaremos para otro día. Adiós.